Nolti, cuali non yoncalaquico nica para huelis ticpehuasque y technin video nosotlamauisol huan tiquitasque sequime tlahtolme y techtotlastol nahuatl tlen techpaleuis nomonochten de tehua no iguan tehua techpaleuis para huelis ticasicamatisque tlen quihtosnequi seki tlahtolme ika totlahtol nahuatl. Tipehuasque ika achto tlahtoli. Tlen tiquihtosquia tehuatzi, tlen quihtosnequi noso kenomi huelis tiquihtosque ika nahuatl avión. Quema, onca miak tlatlamantli tlahtoli para nin tlahtoli, pero san huelis tiquihtosque para se tlahtoli huelis tictequitiltisque ome tlahtoli itech se tlahtoli. Tlen quihtosnequi non. Bueno, que mi achto yihuehkika okatka amo okatka o noso amo onesi aviones itech nahuatl tlen miak xiuitl achto omotlapowiaya amo okatka nin tlahtoli avión, pero huelis tictequitiltisque seki tlahtolme para huelis tiquihcuilosque. Matiquitacan. Bueno, nica tiquihtoa ticpia tlahtoli avión. Como ya dijimos anteriormente, esta palabra cuando existían los cultura azteca que hablaban el idioma original náhuatl, pues no existían ni los aviones ni otros inventos más recientes. Pero como el avión, como visto desde su perspectiva de un azteca, ¿cómo lo pudiera decir? O de alguien que hablaba náhuatl. Bueno, tenemos varias sugerencias. Por ejemplo, una es tepos, que es fierro, si se ve, fierro, y le ponemos aquí más, tepos, tototl, tepos tototl. Hay quienes le dicen tepos tototl, ya podría ser así. Ese es pájaro, tepos, y la palabra tototl sonaría como fierro y pájaro. Entonces, no tengo otro color, le vamos a poner del mismo color. Entonces aquí podría ser tepostototl, a ver, tepostototl, y ahí se diría el avión, ¿verdad? El avión, ¿Qué significa? Bueno, aquí literalmente estamos diciendo un pájaro de fierro. Claro, ustedes dirán está mal o no se dice así. Quisiera por favor que dejaran en sus comentarios cómo lo dirían ustedes, cómo lo dirían. Entonces aquí le vamos a poner tepostototl. Hay quienes también le dicen tepostototzi, que es lo mismo, nada más que como en diminutivo, o por decirlo así, con más cariño, ¿no? Bien, en esta misma palabra avión, también hay quien le dicen tepozpatlani. Patlani. Viene formado de la palabra patlani, que significa vuela, y tepos, que significa fierro, metal, etc. Entonces fierro que vuela. Entonces diría ahí tepozpatlani, sería igual para avión. Solo que aquí significaría fierro que vuela. Recuerden, solo lo estamos jugando o estamos usando palabras en náhuatl. Si tú le preguntas cómo lo dirían a alguien que habla náhuatl, así te va a mencionar alguna de esas opciones. O le va a escuchar coherente, lo va a escuchar lógico, le va a gustar fierro que vuela. Y los dos los van a entender. Así es que déjame en tus comentarios, por favor, qué opinas de esta palabra, tú cómo lo dirías. Y eso sería todo, amigos. Sería todo por hoy. Timota Oxetonal Shimomalwikan, Timota Itech Oxe
tlamahuizol no soy techoc video.